Hola a mis alumnos de Fundamentos de Programación. El objetivo de este video es hacer un breve repaso de lo que son la exponenciación y logaritmación eh, para ver la base de los logaritmos naturales y ejercicios de expansión con series de Taylor, ejercicios de sumas acumuladas con la serie de Taylor. En este momento me dispongo a compartir con ustedes eh, el documento teórico que ya está en Google Classroom llamado logaritmo natural. Logaritmos naturales. Y el tema, el desarrollo del documento teórico empieza con qué significa la operación de exponenciación y qué significa logaritmación. Son exponentes y logaritmos. Si B es un número real, la operación de exponenciación es multiplicar un número B por un número real de veces m, llamado exponente. La operación se representa como B y un superíndice m, B seguido de un superíndice m, así como dice aquí, y expresa que el número B se elevó a la potencia n. M no necesariamente es entera, puede ser cualquier número real. Se multiplica un número de veces, B se multiplica un número de veces m. Si B es igual a 0, la operación de exponenciación conduce al resultado 0 la base b elevado a la m, y cualquier cantidad elevada a la m es igual a 0, claro, excepto cuando m vale 0, porque 0 a la 0 significa esta indeterminación. Pero el universo de todos los números reales para m conduce que 0 elevado a la m, excepción del 0, es 0. Si b es igual a 1, una situación muy similar, la operación de exponenciación, resulta que 1 a la m es un número real, es igual a 1. Cualquier número elevado a el 1 elevado a cualquier número real es 1. En ambos casos no es posible encontrar una función inversa, logaritmación, para encontrar el exponente m, pues sería una situación de muchos a 1. Muchas m's corresponden a un solo resultado 1, o muchas en este caso, cuando la base vale 1, o muchas m's conducen al mismo resultado 0, cuando m es cualquier número de los números reales a excepción del 0. Esta tabla, aquí expresada, sirve para ilustrar lo que actualmente estoy hablando hace un momento. La base es b, el exponente es m. Un número x que sería el resultado de elevar b a la m. Sería la exponenciación. B a la m, la exponenciación, y daría como un resultado x. Y m sería el resultado de obtener el logaritmo base b de x. Este b está señalando cuál es la base de la cual se obtuvo el logaritmo. O sea, cuál fue la operación inversa. Si x es igual a b a la m, m es logaritmo base b de x. Ahora, ¿por qué no se toman en cuenta los números negativos como bases de logaritmos? Bueno, si b es menor que 0, por ejemplo, b igual a menos 2, esta x de aquí sería menos 2 a la m. Y presente regularidades que están expresadas en esta tabla. Como se puede apreciar en esta tabla de valores. La función es menos 2 a la m. X igual a menos 2 a la m. ¿Sí? Esta de aquí, menos 2 a la m. Cuando m vale menos 1,
significa menos 2 a la menos 1, significa 1 entre menos 2 igual a menos 0.5. Cuando m vale 0, cualquier cantidad elevada a la 0 vale 1, excepción del 0, claro. Cuando m vale 0.5, significa menos 2 a la 0.5 significa la raíz de menos 2. Luego voy a hablar acerca de esto. Cuando m vale 1, significa menos 2 a la 1. Significa menos 2. Pero sin embargo, ya cambió de signo. Menos 1, menos 2. Cuando m vale 2, nuevamente cambia de signo y vale 4. Para todos los pares va a cambiar de signo. Cuando m vale 3, vale menos 8 y está alternando signos. Eso me refiero con irregularidades. Pero más aún, la raíz de menos 2 no es un número real, sino significa raíz de 2i, como hemos visto hasta el momento. Y es la base de los números imaginarios. Pero cuando b es mayor que 0, estas irregularidades de cambio de signo y que conduzca a números imaginarios, se evitan esos problemas. Por esa razón, los logaritmos no toman bases negativas. Pues cualquier potencia real conduce a un número positivo. 2 a la 0.5 es raíz de 2. 2 a la 0.25 es raíz cuarta de 2, etc. B es mayor que 0. O sea, ya se evita que sea esta situación de aquí. Y B es diferente de 1. Se evita también esta situación de aquí. De muchos a 1. Ahora bien, si x es igual a b a la m, entonces el logaritmo base b de x es m, tal y como se expresa así como con la logaritmación. Si y es igual a b a la m, siguiendo la misma forma de proceder, entonces el logaritmo base b de y vale n, que es su exponente que está aquí. Entonces, si multiplico x por y, voy a tener b a la m por b a la n. Si tienen la misma base, pues va a significar que se van a sumar. De tal suerte que a la hora de obtener el logaritmo base b de la multiplicación de x por y, es el logaritmo base b de b a la n por b a la n, y significa que es el logaritmo base b de b elevado a la m más n. Y ese logaritmo sería este exponente, m más n. Pero acabamos de ver que m es logaritmo base b de x y n es el logaritmo base b de y. Estos factores, x por y, a la hora de obtener su logaritmo en base b, significa obtener la suma. Aquí era multiplicación en argumento, ahora es la suma del logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y. De esta manera, si x es igual a 1 y y es igual a 1, el logaritmo base b de 1 por 1 es la suma del logaritmo base b de 1 más el logaritmo base b de 1. Igual 1 más 1, 2 veces el logaritmo base b de 1, porque esto es lo mismo que esto. Y despejando el logaritmo base b de 1, que es igual a 2 logaritmo base b de 1, significa que la única situación en la que el doble de una cantidad puede ser igual a esa cantidad es cuando la cantidad vale 0. El logaritmo base b de 1 vale 0 para que su doble sea igual. 2 por 0 es 0. Por otra parte, si x vale menos 1 y y vale menos 1, entonces la multiplicación de menos 1 por menos 1 es 1, pero a la hora de separar los factores, como anteriormente se vio, ¿sí?, significa
que es el logaritmo base b de menos 1 más el logaritmo base b de menos 1 y significa 2 veces el logaritmo base b de menos 1. Es decir, el logaritmo base b de menos 1 a la hora de despejar, pasar este 2 para allá, significa el logaritmo base b de 1 entre 2. Pero el logaritmo base b de 1 se acaba de descubrir que vale 0. 0 entre 2 es 0. Ahora, si una cantidad vale negativa, a la hora de separar los factores, queda que el logaritmo base b de menos 1 que se acaba de descubrir que es 0. Es decir, logaritmo base b, porque es menos x porque x por menos 1 es menos x. Logaritmo base b de menos x es igual al logaritmo base b de x más 0. 0 es la identidad aditiva, igual al logaritmo base b de x. Lo cual significa que logaritmo base b de x es una función par. Una función par es cuando la función de menos x es igual a la función de x. F de menos 5 es igual a f de 5. Por poner un ejemplo verbal. Si y es igual a 0, entonces logaritmo base b de x por 0 sería el logaritmo base b de x más el logaritmo base b de 0 a la hora de separar los factores. Y x por 0, cualquier cantidad por 0 es 0. Me quedaría el logaritmo de 0 igual al logaritmo base b de x más el logaritmo de 0. Se pasa restando y me queda el logaritmo base b 0 menos logaritmo base b 0, que es 0. Y significa que el logaritmo base b de x es igual a 0, que significa que es que para cualquier número real x, el logaritmo base b vale 0 para toda x. Eso nos lleva a concluir que el argumento no puede tener el valor de 0. Lo mismo ocurre cuando y, bueno, aquí se concluye que y debe ser diferente de 0, y la misma situación ocurre cuando ahora es el otro factor de estos de acá, de estos de acá. Este argumento no puede ser 0, ya sea por x o por y o por ambos. Entonces, el argumento de la función log de b no debe ser 0 para evitar la situación de muchos a 1, como ocurrió aquí, que todos los, a obtener cualquier número real conducía a 0 cuando el argumento de el logaritmo era 0. Ahora, los cambios de bases. Si c es igual a la r, cualquier número real se puede exponer como una base a elevado a la r. Y si x, a su vez, es c a la y, esta c a la y, entonces logaritmo base c de x es y logaritmo base c de c a la 1. Esto significa el exponente al que está la c, que es 1, es y. O sea, y por 1, en otras palabras. Es decir, y es igual al logaritmo base c de x. Por otra parte, el logaritmo base a de x, logaritmo base a de esta x, es el logaritmo base a de c a la y. Y parecería que aquí se está en un callejón sin salida, pero sin embargo sabemos que c es a la r. Y entonces, a la r, y, porque esto es el otro exponente, significa que y es logaritmo base a de c. Es decir, logaritmo base a de x es logaritmo de c de x por el logaritmo base a de c. Y significa que el logaritmo c de base c de x es la división a la hora de pasar el logaritmo base a de c hacia el otro lado, dividiendo. Es esta fórmula que representa el cambio de bases. Y en este documento se utilizó el mnemónico c de cambio, a de anterior, a de anterior. Logaritmo nuevo, o sea, el nuevo logaritmo de otra base, de la base c de cambio, es el logaritmo en la base anterior de x por el logaritmo, o sea, logaritmo base de cambio de x, logaritmo anterior también en x, por el logaritmo, dividido entre el logaritmo de base a
de C. Esta ecuación es conocida como el cambio de bases en logaritmos. Okay. Derivada e integral de la función logaritmo f de x igual a logaritmo base b de x. Si u es x por t, y es una g de x por t, pero t independiente de x, es importante esto, t no es una función de x, entonces la derivada con respecto al logaritmo base b de x por t, primero se expande en factores, los factores, como su suma de cada uno de los factores, y la derivada queda afuera de ellos. Y como la derivada es una operación lineal, pues se distribuye la derivada con respecto al primer factor más la derivada con respecto al segundo factor. Pero en el segundo factor, t no depende de x. Cualquier variación con respecto a x vale 0. Es como si t fuera constante, lo cual conduce a que ese logaritmo, que es igual, esta derivada que está en amarillo, es igual a esto que tengo señalado en este momento con celeste. Obteniendo la derivada directamente de u con respecto a x, significa que es la derivada con respecto a x de xt, pero t no depende de x. Aquí entonces es como si t fuera una constante y la derivada con respecto, vamos a decir 5x, es el 5 y la t. Utilizando la regla de la cadena, ahora en la regla de la cadena, en la misma resaltado amarillo, va a ser igual, aquí es para señalar que u es igual a xt, den de x de logaritmo base b de u, pues ahora, utilizando la regla de la cadena, es den de u logaritmo base b de u. Y la regla de la cadena, aunque aquí no parezca vinculado, ha aparecido vinculado en otras ocasiones y sabemos que es igual a esto. Entonces, me queda que vale la derivada con respecto a u del argumento, o sea, es la primera derivada de toda esta función, multiplicada por du en dx, igual a, y la derivada de u con respecto a x, aquí lo que vamos de encontrar, vale t. Esto es importantísimo porque aquí se puede despejar la derivada completa, integrable, por cierto, va a ser igual a lo que está resaltado en amarillo, y paso dividiendo la t, pero lo que está resaltado en amarillo vale la derivada con respecto a x del logaritmo base b de x, es decir, todo esto. La importancia de esto es que esta u, que vale xt, es igual a 1 en t, que es parte importante de los logaritmos, por la derivada con respecto a x del logaritmo base b de x. Ahora bien, ¿qué pasa si en u, esta u de aquí, x vale 1? Pues u vale t, porque x vale 1. Si x vale 1, entonces u igual a xt, 1 por t igual a t. Y como ahora u vale t, pues sería como la derivada, en esta fórmula, la derivada con respecto a t del logaritmo base b de t. Igual a 1 en t, la derivada con respecto a x de la derivada evaluada en 1. Esto significa la derivada evaluada en 1. Y aquí se señala que es la derivada logaritmo base b evaluada en 1, y este 1 significa que es la primera derivada. Y t no debe de ser igual a 0 por esta división. Y entonces aquí se resalta que es una constante. El logaritmo base b evaluada en 1 de la primera derivada. Derivada integral de la función logaritmo f de x, logaritmo base b de x. Según el teorema fundamental del cálculo,
si I de X es igual al logaritmo base B de X, significa, esta resta significa, según el teorema fundamental del cálculo, en este momento lo estoy vinculando, para brincarme rápidamente, esto lo pueden ver en cualquier momento, esta parte de aquí. Aquí es el logaritmo natural de base B de X menos el logaritmo base B de X de la constante, que en este momento me estoy regresando, interrumpo el vínculo, y me traslado a la parte donde se está viendo lo de el teorema fundamental del cálculo. Aquí es un poco más arriba, amplifico. Aquí está. Aquí estábamos. Si la integral es logaritmo base B de X, es la integral, menos la integral evaluada en C, significa que este límite Cx de la derivada de la integral, según vimos en el teorema fundamental del cálculo, el cual podemos vincular en cualquier momento, y hace un momento lo vinculé, y en cualquier momento lo pueden hacer ustedes. Aplicando la ecuación 2, esta 2 de aquí, logaritmo den de t, logaritmo base b de t, den de t, logaritmo base b de t, es 1 en t, logaritmo base b de 1, primera derivada. La primera derivada del logaritmo base b evaluada en 1. Esta igualdad se traslada hacia acá y resulta que es esta constante, numerador, denominador la t, de t. Se saca la constante fuera de la integral y esta queda como la integral de c en x de 1 en t de t. Esta fórmula de aquí, de la derivada, esta de aquí, seguido la van a encontrar en muchos documentos de cálculo diferencial integral, cuando se da el tema de logaritmos. Bien, el logaritmo, puesto que el logaritmo base b de 1 es 0, o sea, si el argumento c es 1, entonces el logaritmo base b de 1 es 0. Entonces, simplifica la situación, ya que aquí no se va a tener arrastrando ninguna constante, y el logaritmo base b de x menos 0 es el logaritmo base b de x, que multiplica a la constante por la integral desde 1, ahora esta c pasó a ser un 1, hasta x de 1 en t de t. Y se ha planteado que el logaritmo base b es par, y que el argumento de x es diferente de 0. Siendo par, los negativos y los positivos conducen al mismo resultado, por lo tanto, esa situación se expone con este valor absoluto. De 1 a menos 5, pero valor absoluto, es lo mismo que de 1 a 5, valor absoluto de esta integral. Aquí está la definición de una función unívoca. Es un video vinculado en este hipervínculo. Es necesario que sea biunívoca. Por lo tanto, tomando solamente la rama de la derecha, la parte positiva de las x, señalándola aquí, es la manera en que va a dejar de ser par para transformarse en esta expresión. Se está redefiniendo lo que es el logaritmo. Y dividiendo, me queda este cociente, me queda este cociente igual a esta integral. Donde b es mayor que 0 y b es diferente de 1, tal y como se había visto hace unos momentos. Una base b natural es la que conduce a que este cociente sea 1.
esta X pasaría a ser un límite constante aquí, y esa división pasaría a ser una integral definida. El cociente de la izquierda es igual a 1, es decir, esto, logaritmo base b de b es 1. Entre esto es una constante, pero ese logaritmo base b evaluado en 1 de la derivada va a ser tal que toda esta división valga 1. Y la manera de referencias documentales con respecto a que esto sea una base natural están dados por Nepper y por Euler. La cuestión para nosotros es que esto vale 1 y aquí se va a volver la base b de b. B tomaría el valor de aquí sería b, y Leonhard Euler es este matemático que contribuyó grandemente, es un matemático suizo, a las matemáticas, herramienta de la formación de un ingeniero. Aquí me estoy regresando a donde estaba Leonhard Euler, donde fue invocado a través de un vínculo. Y la base B pasó a ser E en honor a ese matemático. Hace unos momentos repasamos. Hace unos momentos yo les mencionaba que el logaritmo base B de B, está X jugando el papel de B, conducía a que aquí había una B, pero que una manera natural es que toda esta fracción, logaritmos naturales, condujera a 1, y que se le debe a Nepper y a Leonhard Euler, como seguramente lo van a ver cuando ustedes invoquen a este hipervínculo. Y entonces, en honor a ese matemático, en todas las matemáticas, la base de los logaritmos naturales es la base E. Hasta el momento no hemos visto cuánto vale E. Eso está quedando como un ejercicio de suma acumulada. Lo estoy dejando como un ejercicio de suma acumulada. Logaritmo base B de E, para cualquier base, logaritmo de la base, vale 1. Y es la integral desde 1 hasta E de 1 en T de T. Al número S se le conoce como la base de los logaritmos naturales y se acostumbra a nombrar al logaritmo base E como logaritmo natural, Ln. Y de esta manera, en lugar de tener logaritmo base E de E, que también se le pueden encontrar en tratados matemáticos, libros de matemáticas, se representa generalmente como Ln de X. Y es igual a la integral desde 1 hasta X de 1 en T de T, para X mayor que 0. Y esto se lo van a encontrar en muchos tratados de matemáticas. Un ejercicio que puede quedar para ustedes es que ustedes vean, resalten esto, le den control C, se vayan al navegador, le den control V y seguramente por ahí les va a aparecer esta fórmula de aquí. Se acaba de desarrollar totalmente en base al tratado de bases y exponentes, logaritmación y exponenciación. La derivada del logaritmo natural de X también por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la integral es la función en términos de X. Me quiero referir a esta igualdad. Estoy invocando para ver rápido en qué parte, utilizando el teorema del valor medio, fue encontrada. Es en la ecuación 11, en esta parte de aquí. La derivada de la integral y la función. Cierro el vínculo. Otra vez.
me ocurrió que tengo que amplificarlo. Y aquí está en donde hace un momento me había quedado. Y la derivada del logaritmo natural de x es la función, pero la función en términos de x es 1 en x. Por esa razón, la derivada del logaritmo es 1 en x. Y en general, si x vale 1, para cualquier valor de una función de x, la derivada con respecto a u del logaritmo natural de u es la función de u y es 1 entre 1. Por la regla de la cadena, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u es una función de x, vale la derivada con respecto a u del logaritmo natural de u por du en dx y es igual a 1 en u du en dx. Pero si u vale e a la x, esta u, va a quedar la derivada con respecto a x del logaritmo natural de e a la x. Pero el logaritmo natural de e a la x son funciones contrarias, exponenciación y logaritmación. Por lo tanto, me queda el argumento. Y la derivada con respecto a x de x, pues vale 1. Pero del otro lado de la igualdad, u se había dicho que valía e a la x. Entonces me queda del otro lado de la igualdad 1 en e a la x. Y por la derivada de u con respecto a x, que es la derivada de e a la x por entre d, bueno, la derivada de e a la x. Este e a la x se pasa multiplicando al 1. Aquí está. Igual a esta derivada. Y volteándolos para manifestar que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. Y cualquier derivada de cualquier orden vale e a la x. Y en eso se basa el ejercicio de sumas acumuladas de la serie de Taylor. En la serie de Taylor, que está visto en el video anterior, una función se puede expandir como un polinomio de n elementos que van a ser, mientras más grande, más se va a parecer a la función y el residuo va a ser cada vez menor. Y ese polinomio de Taylor, de n elementos, este n-1 significa el exponente de aquí. Aquí está en términos de j. Ese exponente va a llegar hasta n-1, pero se tienen n sumandos, porque empieza en 0 y termina en n-1. Esos n sumandos, y aquí se tiene el residuo de Lagrange, como se vio en la serie de Taylor, en el documento teórico de la serie de Taylor, vale esta expresión, donde epsilon es desconocido y lo único que se sabe de él es que está entre xy y x, tal y como se manifiesta aquí. Y el ejercicio de la serie de Taylor consiste en que se obtenga la serie de Taylor como xy en 0 y la x en 1. Y va a significar que hay que evaluar el polinomio de Taylor de 15 elementos, de 15 sumandos aquí hasta el 1 entre 14 factorial. Todo esto y dividido, bueno, el residuo de Lagrange sería la evaluación del polinomio en el punto medio, hacer una estimación del error en punto 5, 0 a 1, punto 5. Y aquí está el 15 factorial. Y el e a la 1 es la razón por la que e a la 1 es más o menos la evaluación de P, el polinomio de grado 14, y vale esto que conduce a una gran exactitud con los logaritmos naturales. Y tienen un error de billonésimas. Aquí se ve que son billonésimas. Porque el residuo de Lagrange enésimo
es menor que este término evaluado en el punto medio, en punto 5. Ciertamente solamente es una estimación del error, pero nos damos cuenta que es muy bajo. Y es un valor de E con un alto grado de exactitud. Y las gráficas de la exponenciación y logaritmación, perdón, son estas. Aquí se tiene la exponenciación y aquí se tiene la logaritmación. En el libro compartido por ustedes de, en Google Classroom, se ve una gráfica en donde aquí hay una línea de 45 grados, se ve como estas, para cualquier base, se ve que la división entre los logaritmos y la exponenciación. Pero es una manera de visualización. En este momento, me voy a despedir de ustedes porque voy a terminar este video. Hasta luego.